Debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal cuando comenzó el dolor de cabeza. Pero Alex, mi amado hermano mayor, siempre tenía una explicación lista. Estás estresada por las solicitudes de la universidad, Emma, decía, deslizando hacia mí lo que yo pensaba que era mi medicamento recetado para la migraña. Toma esto y descansa. Yo tenía 17 años y Alex 22, el hijo dorado de nuestra familia. Estudiante de medicina guapo, siempre en los primeros lugares de su clase y el orgullo de nuestros padres. Nadie cuestionaba por qué se interesaba tanto en administrar la medicina de su hermanita. Después de todo, estaba estudiando para ser doctor. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Me desperté sintiéndome mareada, algo que se había vuelto normal en los últimos meses. Mis extremidades se sentían pesadas y concentrarme en cualquier cosa requería un esfuerzo enorme. Mamá atribuía esto a la pereza adolescente, mientras que papá sugería que necesitaba hacer más ejercicio. No me siento bien, murmuré durante el desayuno, con las palabras ligeramente arrastradas. Alex intervino rápidamente. Ha estado desvelándose por sus clases avanzadas, explicó con calma, colocando otro vaso de agua a mi lado. Toma esto. Le puse un poco de electrolitos. Recuerdo haber tomado unos sorbos antes de que todo se volviera oscuro. Lo siguiente que escuché fue la voz de Alex, aparentemente muy lejos. Solo está agotada. Déjala dormir. Pero ha estado durmiendo 2 días, intervino la preocupada voz de mamá rompiendo mi confusión. Tal vez deberíamos llamar a una ambulancia. Mamá, confía en mí, casi soy doctora. Sus signos vitales están bien, los he estado monitoreando. Solo está abrumada con la escuela. Intenté abrir los ojos para decirles que algo estaba terriblemente mal, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada en una oscuridad densa y pesada, como estar bajo el agua. Fue la señora Peterson, nuestra vecina de al lado y enfermera retirada, quien finalmente rompió el muro de excusas de Alex. Había venido a dejar algo de correo y me encontró inconsciente. Esto no es un sueño normal, la escuché gritar. Llamen al 911 o lo haré yo. La sala de emergencias fue un torbellino de luces y voces. Palabras flotaban a mi alrededor. Severamente inconsciente. Posible exposición tóxica. Se requiere TAC inmediata. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Una voz femenina aguda atravesó mi niebla. Solo un par de días, respondió Alex con calma. Ha estado bajo mucha presión. 3 días, interrumpió la señora Peterson. La he estado observando desde mi ventana. No se ha movido en 3 días. La neuróloga de guardia, la doctora Sara Martínez, ordenó un conjunto inmediato de pruebas. En mi estado semi-inconsciente, podía sentir que la narrativa cuidadosamente construida por Alex empezaba a resquebrajarse. Necesito un examen completo, ordenó la doctora Martínez. Y tráiganme su lista de medicamentos. He estado administrando sus medicamentos, intervino Alex. Como estudiante de medicina, no tienes licencia, lo cortó la doctora Martínez. Y como su hermano, no tienes autoridad para prescribir ni manejar ningún medicamento. Señor y señora Turner, ¿alguien ha estado supervisando lo que su hijo le da a su hija? El silencio que siguió fue ensordecedor. Está estudiando medicina, dijo la voz de mamá con temblor. Confiábamos. Tráiganme esa tomografía cerebral ahora, ordenó la doctora Martínez al personal y a seguridad. Asegúrense de que el hermano no salga del hospital. Horas después, a través de la densa niebla que todavía nublaba mi mente, escuché a la doctora Martínez explicando los resultados a mis padres. La tomografía muestra evidencia de exposición prolongada a sedantes, dijo gravemente. Alguien ha estado drogando sistemáticamente a su hija. La acumulación en su sistema sugiere que esto ha estado ocurriendo durante meses. Eso es ridículo, protestó Alex. Solo le he dado medicamentos recetados. ¿De verdad? La voz de la doctora Martínez era hielo. Entonces no te importará explicar por qué encontramos rastros de múltiples sedantes no recetados en su sistema. Medicamentos a los que, casualmente, un estudiante de medicina podría tener acceso. Los monitores detectaron el aumento de mi ritmo cardíaco mientras los recuerdos empezaban a regresar, el sabor extraño en mi agua, los episodios crecientes de confusión, Alex siempre presente con otra pastilla, otra bebida, otra explicación.
La estaba ayudando, su voz se quebró. Iba a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué? La voz de papá temblaba de ira contenida. La herencia. El fondo fiduciario del abuelo va al primer nieto que entre a la escuela de medicina. Ella es más inteligente que yo. Sus puntajes de Practicum Cat eran más altos. No podía dejarla ganar. El sonido del jadeo de mi madre se mezcló con el sollozo ahogado de mi padre. Su hijo perfecto, su futuro doctor, me había estado envenenando lentamente para eliminar a su competencia. Seguridad, llamen al doctor Martín y que alguien traiga a la policía aquí. Hemos intentado un asesinato por envenenamiento. A medida que la conciencia regresaba lentamente durante las siguientes horas, me di cuenta de los susurros rotos de mis padres, de los oficiales tomando declaraciones y de la doctora Martínez documentando meticulosamente cada sustancia encontrada en mi sistema. Pero un sonido destacaba, las protestas de Alex mientras lo llevaban esposado, insistiendo que lo había hecho por el bien de la familia. Las imágenes del escaneo cerebral en la pantalla de la doctora Martínez contaban otra historia. Áreas oscuras mostraban donde las drogas habían afectado mis vías neuronales, prueba del engaño sistemático de mi hermano. Pero también mostraban algo más, algo que convertiría esta tragedia familiar en una revelación aún más oscura. La primera semana de mi recuperación fue como emerger de un pozo profundo y oscuro. Cada día traía más claridad y con ella realizaciones más horribles. La doctora Martínez trabajó incansablemente para eliminar el cóctel de drogas de mi sistema, pero el daño psicológico era más difícil de tratar. Las sustancias que encontramos, explicó durante una de sus rondas, no suelen estar disponibles para estudiantes de medicina. Incluso con acceso hospitalario, estarían estrictamente controladas. Sus ojos se entrecerraron. Alguien con más autoridad debía estar ayudándolo. Mis padres se sentaban junto a mi cama, sombras de lo que alguna vez fueron. Mamá no podía dejar de llorar, mientras papá parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. La policía había registrado el apartamento de Alex y encontrado un diario detallado documentando cada droga que me había dado, cada dosis calculada para deteriorar lentamente mis funciones cognitivas. Quería hacer que pareciera un colapso mental. La detective Lisa Morgan explicó, con el rostro serio, la evidencia. El objetivo era desacreditarte antes de que siquiera pudieras postular a la escuela de medicina. Pero algo no cuadraba. Durante mis momentos más lúcidos recordé conversaciones que ahora parecían extrañas, llamadas telefónicas que Alex tomaba en voz baja, menciones de alguien llamado tío Marcus, a quien nunca había conocido. El gran avance llegó durante una visita rutinaria del Dr. Harrison, jefe de medicina del hospital. Revisaba mis gráficas cuando noté su mano temblando ligeramente al ver mi apellido. Turner, murmuró, sin darse cuenta de que estaba despierta. No puede ser. La detective Morgan, que estaba presente, también lo notó. Doctor Harrison, ¿hay algo que deba compartir? Su rostro palideció. Conocía a su abuelo, Dr. William Turner. Trabajamos juntos hace años. El interés de la detective se disparó. El mismo abuelo cuyo fondo fiduciario fue el motivo de este envenenamiento. Dr. Harrison parecía querer huir, pero en cambio se hundió en una silla, desmoronando su compostura profesional. William y yo realizamos experimentos no oficiales, probando nuevas combinaciones de drogas. Marcus, el hermano de William, nos ayudaba a acceder a las sustancias. Cuando algo salía mal, lo encubríamos. La atención de mis padres se centró en él. ¿Qué cosas?, exigió papá. Hubo accidentes. Estudiantes que se ofrecieron para lo que creían eran pruebas estándar. Algunos terminaron así, señaló hacia mí. Otros peor. William documentaba todo, igual que Alex. La detective Morgan terminó. El diario no fue idea de él, ¿verdad?, preguntó. Solo seguía un patrón. El doctor Harrison asintió miserablemente. Marcus debió haberle mostrado los viejos registros de William. Le enseñó el protocolo. Pensamos que todo eso había muerto con William, pero Marcus continuó la tradición familiar, concluyó la detective, usando sus privilegios hospitalarios para acceder a medicamentos restringidos, preparando a Alex para seguir los pasos de su tío abuelo. El sollozo de mi madre rompió la habitación. Todas esas historias familiares sobre excelencia médica estaban encubriendo tortura.
La detective Morgan ya estaba en su teléfono llamando refuerzos. Doctor Harrison, queda usted arrestado por conspiración y encubrimiento. Después del hecho, necesitaremos todo lo que sepa sobre el paradero actual de Marcus Turner. Mientras seguridad se llevaba al doctor Harrison, la doctora Martínez irrumpió con nuevos resultados de escaneo. Hay algo más, anunció. El patrón de drogas que encontramos es idéntico a 3 casos sin resolver de los últimos 5 años. Todos estudiantes jóvenes de premed, todos diagnosticados con colapsos inducidos por estrés. Todos competidores por el fondo fiduciario, susurré con mi voz. ¿Cuántos más? La investigación se expandió rápidamente. La policía encontró un cuarto escondido en la casa de Marcus, lleno de diarios médicos que databan de décadas, cada uno documentando la destrucción sistemática de jóvenes mentes que amenazaban la dinastía médica Turner. Su abuelo no solo estaba dejando un fondo fiduciario, explicó la detective Morgan mientras yo recuperaba fuerzas. Estaba dejando un legado de eliminación. Cualquiera que mostrara demasiado potencial y pudiera eclipsar al elegido se convertía en sujeto de prueba. Terminé. El auto de presentación de Alex estaba programado para la semana siguiente. Estaba en la cárcel, aparentemente todavía convencido de que había hecho lo correcto por el nombre de la familia. Pero Marcus seguía prófugo, con acceso hospitalario revocado, pero paradero desconocido. Mi recuperación avanzaba lentamente. Las drogas habían dejado su huella, temblores aleatorios, lagunas de memoria, momentos de confusión. Pero la doctora Martínez era optimista. Tu cerebro es joven, resiliente, me aseguró. Con terapia y tiempo, todavía puedes perseguir tus sueños, incluyendo la escuela de medicina. ¿Incluso la escuela de medicina? Pregunté. Ella sonrió. Especialmente la escuela de medicina. La mejor venganza es el éxito. Esa noche, acostada en mi cama de hospital viendo en las noticias cómo la policía continuaba buscando a Marcus, tomé una decisión. El legado médico Turner no terminaría con el arresto de Alex ni con la eventual captura de Marcus. Terminaría conmigo, no como otra víctima, sino como alguien que lo transformaría. Me convertiría en doctora, no para continuar una dinastía basada en la destrucción, sino para sanar, proteger y exponer los secretos oscuros que la medicina podía ocultar. El fondo fiduciario que había llevado a mi hermano a envenenarme financiaría investigaciones para detectar y prevenir el abuso médico. Pero primero, teníamos que encontrar a Marcus, y algo me decía que no sería fácil. Después de todo, tenía décadas de experiencia haciendo desaparecer problemas. El avance en el caso llegó de una fuente inesperada. 3 semanas después de mi recuperación, mientras reaprendía a caminar sin temblores, una joven enfermera llamada Katie entró corriendo a mi cuarto, con el rostro blanco de miedo. Creo que lo acabo de ver, susurró a la detective Morgan, que se había convertido en presencia constante. Doctor Marcus Turner. Está disfrazado de conserje, pero lo reconocí por las fotos. Se dirige al almacén de la farmacia. En minutos, el hospital entró en confinamiento. El equipo de seguridad revisó cada piso mientras la detective Morgan posicionaba oficiales en todas las salidas. Pero Marcus tenía décadas de experiencia navegando los pasillos del hospital. Lo que no esperaba era a mí. Sabía que el viejo elevador de servicio aún funcionaba. Lo había visto usar a Alex mientras me cuidaba. Mientras todos buscaban en las áreas principales, desconecté mis monitores y salí de la cama. Mis piernas temblaban, pero la determinación las mantenía firmes. Lo encontré exactamente donde esperaba, en el abandonado cuarto de terapia física del 3er piso, preparando las sirenas con eficiencia. Hola, tío Marcus, dije en voz baja, bloqueando la puerta con mi soporte de suero. Se giró, con el cubrebocas quirúrgico escondiendo lo que supuse era una sonrisa. Ah, la brillante Emma. Deberías descansar, querida. La recuperación es delicada. Como la recuperación de esos otros estudiantes. Manteniendo la voz firme a pesar del temblor de mis manos. Los de tus diarios eran por el bien mayor. Él dio un paso adelante, una sirena brillando en su mano. El legado Turner exige excelencia. Los que no soportaban la presión, eran débiles. No, contrarresté. Eran amenazas, igual que yo, porque demostramos que la verdadera excelencia médica no corre en la sangre. Sus ojos se endurecieron. No entiendes nada.
La reputación de esta familia está construida sobre tortura y asesinato. La voz de la detective Morgan cortó el aire mientras aparecía de las sombras detrás de mí. Marcus Turner, queda usted arrestado. Se movió con sorprendente rapidez para su edad, lanzándose con la sirena. Pero años de observar a sus víctimas luchar lo habían hecho confiado. Esquivé, con semanas de terapia física dando frutos, y balanceé mi soporte de suero en su camino. Tropezó, las sirenas cayeron mientras los oficiales irrumpían. Al esposarlo, su máscara se deslizó, revelando no al monstruo que había imaginado, sino a un anciano desesperado por proteger su retorcida versión del honor familiar. Nunca podrán probar nada, escupió. Los registros están en custodia policial, sonrió la detective Morgan con severidad. Junto con la nueva evidencia de tu pequeño intento de asalto a la farmacia hoy. Se acabó, Marcus. El juicio que siguió expuso generaciones de abuso médico. Docenas de exalumnos se presentaron. Sus misteriosos colapsos finalmente explicados. Alex, enfrentando sus propios cargos, se quebró y reveló todo, como Marcus lo había preparado desde la infancia, enseñándole a ver el asesinato como investigación médica. El nombre de la familia lo era todo. Alex testificó sin poder mirarme a los ojos. Me mostró los diarios del abuelo, me enseñó las fórmulas, dijo que yo había sido elegida para continuar el trabajo. Mis padres asistieron a cada sesión, con el rostro marcado por la angustia al aprender cómo sus propios padres, hermanos y tíos habían perpetuado este legado de daño. La dinastía médica Turner se derrumbó bajo el peso de su propia oscuridad. Un año después, me encontraba en el podio de la ceremonia de mi escuela de medicina con mi bata blanca. Mis manos ya no temblaban mientras aceptaba el símbolo de mi futura profesión. En la audiencia, la doctora Martínez sonreía orgullosa. Se había convertido en mi mentora, ayudándome a canalizar mi experiencia en propósito. El Fondo Fiduciario Turner, liberado por los tribunales, se transformó en una fundación para supervisar la ética médica y apoyar a sobrevivientes de abuso médico. Mi primer artículo de investigación, coescrito con la doctora Martínez, expuso las señales de advertencia de la manipulación médica sistemática. Has cambiado el legado, me dijo la detective Morgan en la ceremonia. Ella se había convertido en familia a su manera, mostrándome que la verdadera fuerza reside en proteger a otros. El nombre Turner ahora significará algo diferente. Alex y Marcus recibieron largas condenas. La última vez que visité a Alex en prisión, parecía más pequeño. La arrogancia del hijo dorado reemplazada por remordimiento genuino. Lo siento, susurró. Estaba tan equivocado. Lo sé, respondí. Por eso voy a tener éxito. No para demostrar que soy mejor, sino para asegurarme de que nadie más sufra como nosotros. Hoy, mi placa del hospital dice, doctora Emma Turner, neuróloga. Cada vez que me pongo la bata blanca, recuerdo la oscuridad que casi me destruye. Pero, más importante, recuerdo la luz que me mostró el camino, la dedicación de la doctora Martínez, la determinación de la detective Morgan, el valor de la enfermera Katie. El legado médico Turner no terminó con los crímenes de Alex ni con el arresto de Marcus. Se transformó, como un veneno convertido en antídoto, en algo que sana. Y mientras camino por estos pasillos de hospital, con paso firme y seguro, llevo no el peso de una dinastía corrupta, sino la fuerza de su redención. A veces, las mayores victorias no vienen de destruir un legado, sino de reconstruirlo en algo digno de sobrevivir.